Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Acuafresca, soy cirujano general y médico de la Fundación DAICIM a cargo del doctor Mariano Jiménez. Agradezco la invitación para dar esta charla. Vamos a hablar hoy lo que es un poco de colecistostomía percutánea en primer término y luego de traqueostomía percutánea. Como todos sabemos, la litiasis vesicular es una patología de alta prevalencia que aumenta con la edad. Llegado a los 80 años alcanza una prevalencia entre el 38 y el 53%. Es una patología que también tiene una alta prevalencia en nuestro país. ¿Sí? Un trabajo de Palermo y colaboradores mostraron que la prevalencia en la Argentina ronda el 21,6%. ¿Sí? Con respecto a la colecistostomía percutánea, es un procedimiento, como sabemos, mínimamente invasivo, seguro y eficaz, que permite resolver el cuadro de colecistitis en pacientes críticos y con un riesgo quirúrgico elevado, que por lo tanto tienen contraindicada la colecistectomía. La colecistostomía, al descomprimir la vesícula, lo que genera es la interrupción en el mecanismo fisiopatológico que lleva a la colecistitis. Se puede utilizar como una medida contemporizadora mientras que el paciente mejora de su cuadro de sepsis y mejora de sus comorbilidades para luego llevarlo a una colecistectomía, o como una opción terapéutica definitiva en los pacientes con una colecistitis alitiásica. Como mencionábamos recién, es el tratamiento definitivo en los pacientes con un alto riesgo quirúrgico, ASA 3, ASA 4 y colecistitis aguda litiásica. Hay diferentes trabajos, estos que menciono acá son solo algunos y son recientes del año 2016, en el cual ponen en evidencia la utilidad de este procedimiento en este tipo de pacientes. El índice de recurrencia al año es del 9,2%, y la mayoría de las recurrencias ocurren dentro de los primeros 2 meses, 6,5%. El índice de complicaciones es bajo, de un 5,6%. Los síntomas de colecistitis aguda resuelven en el 98,6%. La morbilidad y mortalidad relacionadas al procedimiento en sí son del 4,1 y 1,4 respectivamente. Y el índice de recurrencia de colecistitis fue del 4,1%. ¿Sí? ¿Qué consideramos paciente con riesgo quirúrgico elevado? Consideramos que el riesgo quirúrgico es elevado en los pacientes que presentan un alto riesgo cardiovascular por patologías de base, paciente crítico, es decir, paciente que está en terapia por un cuadro de sepsis, por un cuadro que aumenta el riesgo, no es aumentado de base, sino que aumentado por la patología en la cual está atravesando. La colecitis en los pacientes que fueron o se les realizó procedimientos invasivos, percutáneos o endoscópicos sobre la vía biliar, y las pacientes que presentan un cuadro de colecistitis y se encuentran cursando el primer trimestre de embarazo. Por lo tanto, podemos decir que las indicaciones de colecistostomía son aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico con colecistitis aguda alitiásica o litiásica, y en aquellos que por algún motivo tengan contraindicada la cirugía. También está indicado, como veremos más adelante, en la septicemia de origen desconocido con estudios negativos, salvo la ecografía vesicular con litiasis o engrosamiento de las paredes o algo que haga pensar en que el origen de esa septicemia puede venir de la vesícula. Y en casos muy seleccionados de colangitis aguda y hipertensión canalicular, recordemos que en estos casos obviamente la primera opción es el drenaje de vía biliar, ya sea endoscópico o percutáneo, pero en algunos casos muy seleccionados se puede utilizar la colecistostomía como medida para descomprimir la vía biliar. ¿Cuándo está contraindicada la colecistostomía? En los casos de vesícula biliar no distendida, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Esto impediría una punción segura de la vesícula, impediría que se enrolle el alambre y colocar el catéter. En los casos de colecistitis subaguda, porque la fisiopatología de la colecistitis subaguda es diferente, con lo cual la colocación de un catéter no va a cortar ese cuadro de colecistitis. La vesícula contraída, por lo que decíamos recién, de la imposibilidad de una punción segura y enrollar el alambre, y obviamente en los pacientes con cáncer de vesícula, como se ve en esta imagen de la derecha. El diagnóstico básicamente es imagenológico a través de la ecografía y la semiología del paciente. Tenemos que tener en cuenta los diámetros de la vesícula transversal y longitudinal, es decir, no solo importa el grosor de las paredes, sino que también es importante el diámetro que presenta la vesícula. Un diámetro transversal mayor a 40 milímetros o un diámetro longitudinal mayor a 90 milímetros hablan de la posibilidad de una colecistitis. Un engrosamiento de las paredes mayor a 3 milímetros. La presencia del líquido perivesicular es bastante sugestivo, se ve como una región hipoecoica entre dos líneas ecogénicas, es lo que llama el signo de doble halo, como se puede observar en la imagen de la derecha. Y el murfio ecográfico, que básicamente es la compresión con el transductor sobre el hipocondrio derecho que desencadena el dolor en el paciente. Es importante tener en cuenta esta serie de cuadros que generan un engrosamiento de la pared de la vesícula y una distensión vesicular sin tratarse de un cuadro de colecistitis. Es
decir, un paciente con ayuno prolongado, pacientes con ascitis, hipoalbuminemia, pacientes HIV, cirrosis o insuficiencia cardíaca congestiva, uno puede presentar una imagenología de colecistitis sin que el paciente realmente la presente. Por lo tanto, podemos plantear el siguiente algoritmo en el paciente crítico que se encuentra en terapia intensiva, ¿sí? Un paciente que está con un cuadro séptico, que no conocemos la causa. Se realiza una ecografía, en la ecografía hay algún dato positivo, engrosamiento parietal, barra biliar o un diámetro transversal mayor a 4 milímetros. La indicación es la colecistostomía. En un 68-92% de los casos el cuadro clínico mejora dentro de las 48 horas, es decir, el cuadro de sepsis era secundario a esa colecistitis, y hay un porcentaje menor que no mejora, pero la colecistostomía lo que nos va a permitir es hacer diagnóstico, es decir, básicamente descartar la vesícula como foco de esa sepsis. Es decir, la morbilidad y mortalidad de la colecistostomía percutánea es tan baja que permite utilizarla no solo como terapéutica, sino como diagnóstico en un paciente con un cuadro séptico y uno tiene la duda de si es o no de etiología biliar. ¿Qué materiales utilizamos? Bueno, principalmente catéteres, ¿sí? Ahí vemos diferentes tipos, con mecanismo de fijación de pigtail o cola de chancho, con mecanismo de fijación de Malecot. Nosotros preferimos utilizar el mecanismo de cola de chancho, ya que con otros medios de fijación hemos visto que es muy fácil que el catéter se salga, y eso implica una complicación muy importante porque filtra bilis, puede llevar a un coloperitoneo. Así que no recomendamos la utilización de catéteres tipo Malecot, sí con cola de chancho. Es importante que tengan el hilo, porque a veces el hilo puede cortarse, el hilo de fijación y demás, y eso también hace que fácilmente se salga el catéter. El diámetro ideal consideramos que es de 10 French. El de 8 French, a veces si la bilis es muy espesa, mucho sedimento y demás, tiende a taparse. Y diámetros mayores a 10 French no aportan mayores ventajas y solo dificultan la colocación del mismo. Obviamente la aguja para realizar la punción, vemos diferentes medidas. Habitualmente utilizamos agujas de 14 o 16G, que son las que nos van a permitir después pasar el alambre de 0,035 pulgadas por el interior de la aguja. El alambre también pasa por dentro de la aguja de 18G, pero es un poco más dificultoso, con lo cual nosotros tratamos siempre de 14 o 16G, que es más sencillo después trabajar. Hacia la derecha vemos una aguja de chiva, porque también está descripta el procedimiento a través de micropunción, es decir, punzar con una aguja de chiva, pasar un alambre 0,18 y luego colocar un introductor, cambiar el alambre, pero creemos que eso solo agrega pasos y complicaciones al procedimiento en sí, con lo cual preferimos punzar directamente con la aguja gruesa. Vemos diferentes tipos de alambres, ¿sí? Los que se encuentran acá en el centro y a la izquierda son alambres hidrofílicos, y el de la derecha es un alambre tipo Amplatz. Nosotros realizamos siempre este procedimiento con alambres con punta en J, de manera que el alambre se enrolle dentro de la vesícula. Un alambre con punta recta tiene mayor probabilidad de atravesar la vesícula o de hacer una falsa vía. Y preferimos habitualmente usar hidrofílicos, que son alambres más flexibles con respecto al Amplatz, con lo cual también se enrolla con más facilidad dentro de la vesícula. Obviamente es indispensable un ecógrafo para realizar el procedimiento, y el intensificador de imágenes es opcional. Podemos realizarla perfectamente el procedimiento sin el mismo, pero si lo tenemos es una herramienta de utilidad y que nos va a facilitar el procedimiento. Las tres técnicas que manejamos habitualmente en cirugía percutánea es la técnica de Trocar, Tandem Trocar y Seldinger. Trocar obviamente es la punción directa con el catéter, que tiene un extremo en forma de punzón. Tandem se punza primero con una aguja fina y en paralelo se punza y se coloca el catéter, pero estas dos técnicas nosotros tratamos de no utilizarlas habitualmente porque no nos da la misma seguridad que la técnica de Seldinger, que como ya hemos charlado previamente, consiste en realizar la punción, a través de esa punción se pasa un alambre y a través de ese alambre se dilata y luego se coloca el catéter. Esta es nuestra técnica de preferencia, dada la seguridad que nos da para trabajar. En cuanto a la técnica en sí, es fundamental que el operador esté entrenado en ecografía, ¿sí? Porque el operador es el que tiene que manejar la aguja y el transductor, con una mano el transductor, con la otra mano la aguja. La aguja se visualiza, como se ve en la imagen de la derecha, como una línea hiperecogénica, ¿sí? Idealmente hay que tratar de entrar por el fondo de la vesícula, ¿sí? Y ver la aguja en todo su recorrido con el transductor.
En cuanto a la vía de acceso para punzar la vesícula, tenemos principalmente dos, la vía transhepática y la vía transperitoneal. Desde el inicio de la colecistostomía percutánea ha habido bastante debate en cuál es la vía o el acceso ideal. En cuanto a vía transhepática, las críticas principales es el riesgo de sangrado, porque uno atraviesa el hígado, cosa que eso no sucede en la vía transperitoneal. Pero el punto a favor es que disminuiría el riesgo de filtrado de bilis debido a que el parénquima hepático hace de tapón. Habitualmente cuando la punción se realiza por vía intercostal la estamos haciendo por vía transhepática. Y también en algunos casos en el cual la punción es por vía subcostal y el reborde del hígado el borde del hígado se proyecta por debajo del reborde costal. En cuanto a la vía transperitoneal, se accede a la vesícula sin interposición del hígado, con lo cual el riesgo de sangrado sería menor. Pero al no estar el hígado interpuesto, la probabilidad de filtración sería mayor. Esto generalmente se da cuando la punción es a nivel subcostal. Pero bueno, hoy en día se sabe que hay que tratar de elegir como acceso a la vesícula el trayecto seguro más corto entre la piel y la vesícula, ya sea por vía transhepática o transperitoneal. En cuanto a la técnica, una vez realizada la punción con la aguja ya sea 14 o 16G, se pasa un alambre 0,035 pulgadas, siempre bajo control ecográfico, ver cómo el alambre se enrolla dentro de la vesícula. Una vez que el alambre se enrolló, se retira la aguja, se utiliza un dilatador, habitualmente de 10 French, si es el catéter de 10 que vamos a colocar, para dilatar los planos músculo-aponeuróticos y acto seguido se coloca el catéter con técnica de Seldinger y bajo un control ecográfico de que el catéter vaya direccionado hacia la vesícula. Importante en esta imagen destacar el colon, ¿sí? El ángulo hepático del colon. ¿Por qué es importante esto? Porque puede estar interpuesto entre la vesícula y la pared abdominal, con lo cual es importante cuando uno realiza la ecografía primero no hacer una gran compresión, ya que con la compresión puede colapsar el colon y no ver lo que está interpuesto. Es importante siempre mirar estudios previos del paciente, ya que si el paciente tiene alguna tomografía, algún estudio por imagen, puede observarse la presencia del colon entre la vesícula y la pared. Una vez que se coloca el catéter, se fija el pigtail o cola de chancho y se aspira en forma completa la vesícula. Esto es muy importante porque disminuye el riesgo de filtraciones. Si nosotros colocamos el catéter, no vaciamos la vesícula, hay mayor posibilidad de que haya filtración pericatéter. Entonces, una vez fijado el pigtail, hay que vaciar la vesícula. Unas imágenes para mostrar la utilidad que tiene la radioscopía. Básicamente nos va a permitir, una vez hecha la punción y colocado el alambre, realizar la dilatación y la colocación del catéter bajo guía radioscópica. No es por ahí lo ideal inyectar contraste como se ve en esta imagen, dado que si el paciente está con un cuadro de colecistitis o con un cuadro infeccioso, la inyección de contraste a presión dentro de la vesícula podría desencadenar una bacteriemia. Así que si contamos con el equipo de rayos lo podemos usar principalmente para guiar el dilatador sobre el alambre y el catéter y disminuir la posibilidad de quinquearlo, es decir, de doblar el alambre. Como sería la conducta ante un paciente que le realizamos la colecistostomía percutánea? Tenemos un paciente crítico de riesgo elevado, ¿sí? Que ya le realizamos la colecistostomía. Si es un paciente con una vesícula alitiásica, el cuadro resuelve, consideramos el cuadro curado o resuelto. Ahora, si tenemos el caso de un paciente con una colecistitis litiásica, una vez que el paciente supera el cuadro agudo gracias a la colecistostomía, hay que reevaluar el riesgo quirúrgico. Si el paciente continúa con riesgo quirúrgico elevado, no hacemos más nada, solo observar el paciente y ver su evolución. Ahora, si el paciente baja el riesgo quirúrgico, uno puede plantearse la posibilidad de una cirugía. ¿Hacemos la cirugía siempre en todos los casos? No, no habitualmente. Paciente con bajo riesgo quirúrgico que superó el cuadro a través de la colecistostomía, en muchos casos también los observamos y los controlamos. Obviamente en cuadro de colecistitis, ya sea litiásica o alitiásica, que fracasa el tratamiento percutáneo, uno tiene que plantearse la cirugía. ¿Qué complicaciones puede tener la colecistostomía? Bueno, prácticamente la que se les ocurra. Una hemorragia, obviamente la más común por atravesar el hígado. Un neumotórax, en el caso del acceso se haga muy alto y se atraviese a través del fondo de saco pleural, ¿sí? La perforación de víscera hueca, como hablábamos recién, es decir, atravesar el colon. Una reacción séptica, la contaminación del peritoneo, ¿sí? Bilirragia, coleperitoneo y demás. Pero por suerte estas complicaciones son de baja incidencia. La morbilidad y mortalidad relacionadas al procedimiento en sí son de 4,1 y 1,4%. Y el índice de complicaciones de un 5,6%. ¿Cuándo sacamos el catéter? Nunca antes de los 40 días.
De lo contrario, puede no estar consolidada la fístula colecistocutánea, y si no está consolidada, al retirar el catéter puede haber filtraciones hacia cavidad y que se produzca un coleperitoneo. Como conclusión, podemos decir que la colecistostomía es un procedimiento seguro y eficaz. Su indicación más frecuente es en los pacientes con una colecistitis aguda, alitiásica y de alto riesgo, ¿sí? Es necesario un entrenamiento básico en ecografía para poder realizar este procedimiento. Optar siempre por la técnica de Seldinger, dado la seguridad que otorga. Y no se han visto mayores diferencias entre lo que es el acceso transhepático y el acceso transperitoneal. Con eso concluimos la primera parte de colecistostomía percutánea. Pasaremos ahora a hablar un poco de lo que es traqueostomía percutánea. Como sabemos, la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar una apertura en la pared anterior de la tráquea con el fin de restablecer la vía aérea, permitiendo un adecuado manejo de la función respiratoria y el manejo de las secreciones. Hay diferentes indicaciones de traqueostomía, pero podemos dividirla en dos grandes grupos, en indicaciones de urgencia e indicaciones electivas. ¿Qué es lo importante de todo esto? Saber que las indicaciones de urgencia son una contraindicación para la traqueostomía percutánea. La traqueostomía percutánea es un procedimiento electivo que se realiza con el paciente intubado y con la vía aérea asegurada, cosa que no se da en las situaciones de urgencia. La mayoría de los pacientes que se someten a traqueostomía percutánea son pacientes que se encuentran en terapia con diagnóstico de ventilación mecánica prolongada, es decir, mayor a 10 a 14 días. Por lo tanto, es importante conocer el diagnóstico del paciente, ya que esto nos va a anticipar la necesidad de ventilación prolongada. Es decir, si tenemos un paciente con una pancreatitis aguda grave, una lesión de médula cervical alta, un síndrome de Guillain-Barré, ya podemos pensar en que ese paciente va a terminar requiriendo en algún momento una traqueostomía. Los pacientes con lesiones encefálicas graves, con un Gauss menor a 8 al quinto día, las obstrucciones de vía aérea alta, el fracaso en el intento de destete en varias oportunidades, o pacientes con más de 7 días de ventilación mecánica en quienes se prevé la necesidad de soporte ventilatorio más de una semana. ¿En qué casos está contraindicada la traqueostomía percutánea? En niños menores de 12 años, dado que su anatomía no es acorde a los set de traqueostomía percutánea. El paciente no intubado, como decíamos, la traqueostomía percutánea es un procedimiento electivo con vía aérea asegurada. El requerimiento de traqueostomía de emergencia, la alteración anatómica de la tráquea o de la región cervical, ya sea por cirugías previas, palpación no posible del cartílago cricoide, es decir, de los reparos anatómicos necesarios para realizar la traqueostomía en forma segura, la presencia de traqueostomía previa o cirugía de cuello previa, como mencionábamos recién, porque eso altera la anatomía e impide una correcta punción y realización del procedimiento. La obesidad mórbida por estos mismos motivos, es decir, la grasa a nivel cervical distorsiona la anatomía y no permite la correcta realización del procedimiento. Obviamente las coagulopatías no corregidas o plaquetopenias. La lesión raquimedular cervical no fijada, porque uno no puede movilizar el cuello del paciente para la realización del procedimiento sin la posibilidad de agravar la lesión medular. Obviamente la infección en el sitio de abordaje, los requerimientos de altos niveles de presión expiratoria, mayores a 12-15 centímetros de agua, o la presencia de quemaduras en cuello y o vía aérea. En cuanto a los set para realizar la traqueostomía percutánea, vamos a dar un vistazo general porque hay una gran cantidad en el mercado y nos centraremos después en el Blue Rhino, que es el más comúnmente usado y con el que más experiencia tenemos. Tenemos este set que es la técnica de dilatación secuencial o Ciaglia, que básicamente vienen varios dilatadores de diámetro progresivo. Todos estos sets se basan en la técnica de Seldinger, es decir, una punción de la tráquea, se pasa un alambre y en este caso se realiza una dilatación progresiva hasta la colocación de la cánula traqueal. El set que les mencionaba recién, la técnica de dilatación en un único paso o Ciaglia modificado o Blue Rhino, en el cual el dilatador tiene un calibre que va aumentando en forma progresiva de proximal a distal y permite realizar la dilatación con este único elemento. Sí, más adelante vamos a detallar un poquito más en profundidad cómo es que se realiza la traqueostomía percutánea con este set. Otro set es el de dilatación a rosca o percutwist, que como podemos ver en la imagen, uno va dándole rosca al introductor y eso va abriendo camino hacia la tráquea. La verdad que hemos tenido la oportunidad de utilizar este set en muy pocas ocasiones y no ha sido muy grato, es bastante dificultoso y bastante riesgoso por la forma que tiene, la posibilidad de lesionar la pared posterior de la tráquea, es decir, que uno siga de largo, con lo cual este set, como veremos más adelante, idealmente usarlo bajo guía fibrobroncoscópica.
Otro set presente en el mercado es el de técnica de dilatación con balón, el Siaglia Blue Dolphin, que básicamente lo que posee es un balón de alta presión que una vez punzada la tráquea, pasado el alambre, se coloca este balón y este balón al inflarlo dilata el ostoma y permite luego la entrada de la cánula. Acá tenemos una imagen donde se puede ver la visión fibrobroncoscópica, donde el balón se ve siendo inflado dentro de la luz de la tráquea. Otra técnica, otro dispositivo presente en el mercado se basa en la técnica de dilatación translaringia de Fantoni, que básicamente es una técnica reversa, es decir, se punza la tráquea, se pasa un alambre, el alambre se lo hace salir por la boca y luego se introduce la cánula en sentido inverso. La verdad que no he tenido experiencia con este tipo de set, pero bueno, sepan que también existe y que está disponible en el mercado. En cuanto a la técnica, utilizando el set Blue Rhino, que como decíamos es por ahí el que tenemos más experiencia, veamos, lo primero que hacemos es reparar ciertas zonas anatómicas, como son la escotadura esternal, el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Se infiltra con lidocaína a 2 través de dedos por arriba de la escotadura esternal, ¿sí? Se realiza una incisión de piel, se diseca un poco la piel y el celular para poder trabajar más fácilmente. En este caso veremos que lo realizamos asistido por fibrobroncoscopía. ¿Es absolutamente necesario? No, se puede realizar sin fibrobroncoscopía, pero la presencia de la imagen del fibrobroncoscopio nos otorga mayor seguridad, porque uno puede ir viendo cada paso de lo que va realizando desde la luz de la tráquea, es decir, ver la punción, asegurarse que la aguja esté en la luz traqueal, que el alambre vaya en la dirección correcta. Pero la realidad es que nosotros en la mayoría de los casos lo realizamos sin la asistencia de fibrobroncoscopista. ¿En qué casos por ahí sería recomendable? Por ahí en la experiencia inicial, es decir, cuando uno empieza con las traqueostomías percutáneas, o en pacientes que tengan un cuello complejo, con alteración anatómica, alguna cuestión que haga un poco más dificultosa la traqueostomía, sería bueno contar con el fibrobroncoscopista. Lo que hace es, por transiluminación, nos muestra el sitio donde nosotros hicimos la incisión y ahí es donde vamos a realizar la punción. Se realiza la punción con una aguja que viene en el set de 14G. Siempre importante punzar con el bisel de la aguja mirando hacia caudal, es decir, hacia los pies del paciente, porque después cuando pasemos el alambre, si el bisel está en dirección opuesta, el alambre va a tender a irse hacia cefálico, es decir, hacia la boca. Entonces siempre punzar con el bisel hacia abajo. Si contamos con la asistencia del fibrobroncoscopista, bueno, será mucho más sencillo, veremos en la imagen la aguja entrando a la luz de la tráquea, pero si no contamos con fibrobroncoscopista, muy fácilmente nos daremos cuenta que estamos en la tráquea porque ingresamos con la aguja aspirando y en cuanto venga aire ya sabemos que estamos adentro. Una vez hecha la punción, se pasa el alambre, como habíamos dicho, con el bisel hacia abajo para que el alambre vaya hacia caudal. Se dilatan los planos aponeuróticos y se introduce esta guía que lo que hace es aportarle mayor rigidez al alambre, ¿sí? Para poder luego trabajar con el dilatador. Se coloca el dilatador, que como vemos tiene forma de cuerno, con un diámetro progresivo de proximal hacia distal, ¿sí? Y eso va a ir permitiendo la dilatación. Tiene una marca negra que se puede ver acá, que ese es el extremo hasta el cual se puede introducir el dilatador. Pasado esta línea ya hay riesgo de lesionar la tráquea o de producir algún daño, con lo cual nunca superar esta marca al dilatar el ostoma. Como vemos acá, si tenemos nuevamente, como decía, la asistencia del fibrobroncoscopista, eso nos da mucha mayor seguridad para saber que el dilatador va en el camino correcto y que no estamos realizando una falsa vía o lesionando pared posterior. Y una vez dilatado con el Blue Rhino, se procede a la colocación de la cánula traqueal. Importante no usar el dilatador Blue Rhino para la colocación de la cánula, sino que el set viene con un dispositivo para introducir la cánula, que es este que vemos acá, señalado por la flecha roja, ¿sí? Este es el dilatador Blue Rhino y este es el introductor de cánula, ¿sí? En cuanto a la traqueostomía percutánea comparada con la abierta, se han realizado diferentes trabajos. Por ejemplo, Sylvester y colaboradores randomizaron 200 pacientes de traqueostomía percutánea con la técnica de Siaglia versus traqueostomía abierta, y ellos no encontraron diferencias significativas en lo que es la tasa de complicaciones, pero sin embargo el grupo de traqueostomía abierta presentó una mayor incidencia de infección
y cicatrización no estética. A los 20 meses de seguimientos no se mostraban complicaciones tardías ni estenosis traqueales. Un metaanálisis que comparó 17 estudios randomizados entre traqueostomía percutánea y abierta e incluyó un total de 1.212 pacientes, encontró equivalencias en cuanto a lo que son complicaciones hemorrágicas perioperatorias. La traqueostomía percutánea se vio asociada a una reducción significativa en la tasa de infecciones del ostoma traqueal, y asimismo se evaluó el sangrado operatorio y riesgo de muerte entre pacientes sometidos a estos procedimientos, ya sea en terapia, en la unidad cerrada y en pabellón, siendo menor en el grupo de traqueostomía percutánea. Por todo esto podemos concluir que la traqueostomía percutánea es un procedimiento seguro y eficaz. Recordar que es indicación solamente en procedimiento electivo, es decir, no realizarlo en una traqueostomía de urgencia, solo en paciente intubado y con vía aérea asegurada. Y idealmente si uno puede realizarlo bajo vía fibrobroncoscópica, sobre todo cuando inicia la experiencia o cuando tiene un caso complejo por delante. Muchas gracias, eso fue todo. Un saludo a todos.